Cámara para la charla que hemos organizado, cumpliendo un poco con el programa de actividades que tiene la comisión y el personal del banco para este año. Esta es la tercera charla que estamos organizando, el tercer evento, y pensamos que un tema importante a abordar era el tema económico, porque bueno, todos los días vemos novedades en los medios y decisiones que se toman que de alguna manera nos afectan a todos. Entonces pensamos en alguien que nos pudiera dar una charla o una idea, una orientación sobre los acontecimientos que vienen sucediendo. Y haciendo la consulta con el Centro Cultural de la Cooperación, nos recomendaron a Guillermo para que él nos hiciera esta tarde una charla. Así que se los presento, el licenciado Guillermo Ciaira es del Centro Cultural de la Cooperación y trabaja junto con el equipo del banco. Así que... licenciado, el mensaje que va a dejar, hablar hoy de economía es muy amplio, pero acotado precisamente en función de qué parámetros. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es recorrer las filiales del banco en el interior del país y también bueno, en lo que es Capital Federal y el conurbano, para acercarle a la gente, a los afiliados y a la comunidad en general, herramientas para que bueno, cada uno pueda formar su propia opinión acerca de la realidad, ¿no? La realidad económica, política, ¿sí? Cosa que digamos, a uno no le mientan, digamos, o por lo menos tenga más herramientas como para discernir acerca de si lo que transmiten los medios de comunicación es verdad o no, ¿no? Todo lo que se vierte, todas las opiniones que se vierten en los medios de comunicación siempre tienen una connotación política y hay que fijarse bien quién dice lo que se dice. Y bueno, nosotros recorremos el país, como le decía, con esa idea, ¿no? Entonces hablamos obviamente de coyuntura económica, hablamos del momento actual de la Argentina, damos un panorama de la economía mundial, si se quiere, para entender un poco, digamos, por qué Argentina vive la situación que vive. Y bueno, tratamos de discutir con la gente, o sea, obviamente, digamos, no tengo mucho tiempo como para exponer, no es un seminario, pero son 50-60 minutos donde uno expone sus ideas, su posición y después se abre el debate al público. ¿Cuál es la realidad entonces que tiene Argentina, bueno, desde su punto de vista, o al menos qué le va a decir a la gente? Sí, hoy es un día bastante particular, ¿sí? Todos los días básicamente acá, pero hoy se está debatiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto 2019. La realidad es que bueno, se ha llegado a esta situación a partir de varias decisiones que ha adoptado la gestión Macri desde el 10 de diciembre de 2015, que se le ha transmitido a la población que han sido en muchos casos errores, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a sostener la posición de que no son tales decisiones, no son errores, ¿sí? Sino que es una política deliberada, manifiesta, digamos, que representa los intereses de ciertos sectores. Y bueno, la situación hoy es de emergencia, ¿sí? De medidas que hay que tomar de manera urgente. Es complicado, ¿sí? Porque es difícil evitar muchas de las cosas que se están haciendo, ¿sí? Sí, digamos, teniendo en cuenta que tuviste que ir a pedir la ayuda del Fondo Monetario Internacional y que perdiste soberanías, perdiste independencia en lo que respecta a la determinación de la política económica del país. Es decir, hoy el gobierno está atado de pies y manos para decidir, ¿sí?, los destinos de la política económica de este país. Entonces, la política monetaria, por ejemplo, que se ha adoptado, que es bastante restrictiva, ¿sí?, que habla acerca del crecimiento cero de los agregados monetarios, que vamos a explicar un poquito lo que significa eso acá en la charla, bueno, representa en cierto modo una especie de cuasi convertibilidad, digamos, no funciona de la misma manera, obviamente, que lo que fue en aquel momento, hace 20 años, más de 20 años, digamos, la ley de convertibilidad, pero en cierto modo tenés una situación de crecimiento cero de los agregados monetarios que va a llevar a la economía argentina a una recesión que ya está viviendo, digamos, está viviendo una recesión bastante profunda y que en los próximos meses, ¿sí?,
lo único que queda esperar, digamos, me parece que es un achicamiento del mercado interno, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta la vulnerabilidad extrema que tiene la economía argentina a los avatares de la economía internacional. Sí, había otra salida que no fuese el Fondo Monetario Internacional en el contexto coyuntural que se vivía. Bueno, cuando ya tomaste las medidas que implementaste a partir de diciembre de 2015, llegaste a una situación en mayo, junio de este año, en donde los mercados de crédito, ¿sí?, ya te veían con cierto recelo para prestarte, ¿sí? Entonces ya en esa situación, digamos, creo que lo que quedaba, digamos, era acudir al prestamista de última instancia. De todos modos, hay que tener en cuenta que lo que se alimentó a partir de las medidas implementadas por esta gestión fue una bola de crédito, ¿sí?, de deuda, de capital especulativo, ¿sí?, que fue a parar principalmente a las LEBAC, a las letras del Banco Central. Cuando los capitales especulativos que estaban posicionados en esas letras empezaron a querer desarmar esas posiciones e irse, ¿sí?, porque como eran especulativos, digamos, hicieron su negocio de corto plazo y bueno, cuando quisieron irse tenían que tener garantizada la salida, entonces aparece el garante de esa salida, que es el Fondo Monetario Internacional, que representa los intereses de los grandes bancos de inversión internacionales, y precisamente son ellos los que trajeron el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que hay que decirle a la población, es lo que hay que decirle a la gente. Es decir, el Fondo Monetario aparece para garantizar los dólares, para que esos bancos de inversión que valorizaron su capital en deuda del Banco Central puedan irse, ¿sí?, a sus países de origen, a los países centrales, con la ganancia ya obtenida, ¿sí?, y que el tipo de cambio no se dispare tanto. Ahora, al país le queda la deuda y la vulnerabilidad de la economía externa, del sector externo de la economía argentina, y una tasa de interés altísima que repercute en el sector real de la economía. Entonces, otro hubiera sido el panorama si los fondos que vinieron a la Argentina hubieran sido fondos de inversión para poder generar empresas y dar trabajo y demás. Vos decís inversión real, digamos, real. No inversión especulativa. Claro, bueno, hacer el negocio. La inversión especulativa se distingue, en ese caso, según tu pregunta, de lo que es la denominada inversión extranjera directa, que es la lluvia de inversiones que se esperaba, que nunca vino, precisamente por eso, porque una va al sector real, que es la que no vino, digamos, y la otra va al sector financiero. ¿Sí? Sucede que en el mediano o largo plazo tampoco ninguna de las dos son deseables, porque lo que vamos a explicar un poquito acá es cómo prima en el largo plazo recurrentemente para economías como la Argentina lo que se denomina en economía la restricción externa, que no es más que la manifestación de la dependencia de nuestra economía de capitales externos. Es decir, vos podés tener inversión en el sector real, ¿sí?, de empresas extranjeras, ¿sí?, pero en última instancia nunca vas a dejar de depender de esas empresas. ¿Se entiende? Es decir, esas empresas van a venir a capitalizar, a valorizar su capital, ¿sí? Y estas son empresas. Son empresas y sus ganancias siempre las remiten a las casas centrales. Entonces, eso lo único que hace en el mediano o largo plazo es, si querés, no es tan malo como la inversión especulativa, pero profundiza la dependencia del país con respecto al capital extranjero. En cierto modo, si lo querés ver así, es como una especie de colonización, pero del siglo XXI. ¿Sí? O sea, es el capital colonizador, digamos, pero del siglo XX, siglo XXI, que nunca dejamos de tenerlo en casa, ¿sí? Y se suponía que esa era la panacea, digamos, para los problemas de la economía argentina. Pero bueno, como vos decías anteriormente, o sea, no llegó esa lluvia de inversiones, llegó la otra, digamos, llegó la de inversión especulativa, digamos, la que promovió la bicicleta financiera, y bueno, las consecuencias son estas. Ahora, el tema es cómo salís de esto, porque ahora, digamos, nosotros podemos caracterizar la crisis, podemos decir, bueno, mirá, ¿qué pasó acá? Bueno,
pasó todo esto, se cometieron estos errores o no, digamos, no fueron errores, fueron acciones deliberadas, hoy tenemos este problema. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, es un problema. Porque seguramente esto va a terminar, como siempre termina el mismo, o sea, de la misma manera que terminó siempre este cuento, por lo menos en los últimos 40 años, desde la dictadura militar para acá, con una reestructuración de deuda o con un default. En algún momento. ¿Cuándo? No sabes, cuando te suelten la mano. Pero, digamos, siempre termina igual. O sea, nunca terminó distinto. Ese es el punto. Entonces, lo que hay que entender, primero, es que no son errores. Que esta gente que hoy gobierna este país trabaja para ciertos intereses, ¿sí? Y de una vez por todas lo que tenemos que entender como ciudadanos de este país, que hay que involucrarse en la actividad política, hay que involucrarse en la vida política del país y hay que lograr que los dirigentes políticos cumplan con sus promesas, cumplan con sus planes de gobierno, ¿sí? Porque de otro modo siempre vamos a vivir el mismo cuento. Es decir, nos dicen una cosa, cuando suben al gobierno terminan haciendo otra y la deuda le queda al pueblo, a los hijos de estas generaciones y a las subsiguientes, y bueno, y es el cuento de nunca acabar, ¿eh? O sea, eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Lo que la gente tiene que entender es que realmente, o sea, esto tiene consecuencias a largo plazo y son consecuencias complicadas porque se pierden generaciones enteras. Y, o sea, es triste, o sea, ver a la gente en la calle, o sea, después todos nos golpeamos el pecho, digamos, somos todos cristianos, o éramos creyentes, y viste, moralistas, viste, pero la realidad es que hay que tener en cuenta que son las consecuencias de nuestro involucramiento también como animales políticos, si queréis, ¿no? Como ciudadanos. Y bueno, un poco lo que venimos a plantear es eso. ¿De qué manera se revierte esta crisis? Bueno, es lo que te decía, o sea, vas a tener que reestructurar en algún momento. O sea, hoy los mercados internacionales no te prestan. ¿Sí? Entonces tenés que acudir a los organismos multilaterales de crédito como el FMI, hasta que el FMI te diga basta, o reestructurás la deuda, ¿sí? Intereses vas a tener que pagar, pero cuando tenés que pagar el principal, o sea, el capital, digamos, de lo que pediste prestado, reestructurarlo, refinanciarlo, o lo que no va a pasar en el corto plazo, mediano plazo, obtener divisas genuinas a partir de una ganancia del comercio exterior y que el país realmente tenga la capacidad de generar los dólares sin pedir los prestados para poder pagar lo que debes, que fue lo que pasó después de la devaluación cuando salimos de la convertibilidad. Que vos tuviste una devaluación abrupta, ¿sí? Un aumento abrupto, el mayor de la historia monetaria argentina, del tipo de cambio, que te permitió ganar la competitividad suficiente como para acumular divisas e ir pagando deuda. Y empezaste a pagar deuda y en un momento dejaste un país desendeudado. Ahora volviste a revertir el ciclo, empezaste a tomar la deuda y bueno, ¿cómo la pagás? ¿Pidiendo prestado? Bueno, una deuda nunca se termina de pagar pidiendo prestado. Tenés que generar las divisas. Y si no, bueno, para que no te explote, tenés que reestructurar. Y bueno. A su entender, ¿de qué forma podrían generarse las bien. Divisas? ¿Cómo generas las divisas? Esa es la pregunta, digamos. No hay soluciones mágicas. Hay una cosa que hay que entender. Los desequilibrios macroeconómicos que se manifiestan en inflación, desempleo, volatilidad de tipo de cambio, etcétera, te generan todos los problemas posibles, ¿sí? Al empresario, digo, la vida real al empresario, al asalariado, ¿sí? La macroeconomía desestabilizada te genera un montón de problemas, ¿sí? Solucionar los desequilibrios macroeconómicos te genera las condiciones mínimas necesarias para empezar a construir esa sostenibilidad de largo plazo del país, ese crecimiento de largo plazo del país, ¿sí? Pero no es la panacea de todos los problemas. Es decir, cuando vos soluciones los problemas macroeconómicos que tenés, los desequilibrios macroeconómicos que tenés que empezar a pensar en regulación sectorial. Es decir, tenés que ir actividad por actividad para ver, digamos, qué hay que hacer dentro de cada una actividad.
dentro de cada una de las actividades económicas y empezar a ver cómo lográs hacer para que esas actividades sean competitivas en el exterior. Cuando habla de regularizar sector por sector, por ejemplo, denos uno. Bueno, te puedo hablar, no sé, del sector vitivinícola, que es un caso paradigmático, digamos, o el sector lácteo, por ejemplo. O sea, ¿cómo haces, digamos, para que Argentina sea competitiva en el mundo exportando vinos? ¿Sí? Hoy Argentina, por ejemplo, es el quinto o sexto exportador mundial de vinos, ¿sí? Pero tiene un problema estructural que es el exceso de producción de variedades de baja calidad enológica, o sea, sobra el vino malo. Entonces eso lo tenés que drenar para algún lado. Bueno, podés drenarlo produciendo mosto, que sirve para endulzar, por ejemplo, o podés producir vino a granel. Tendrías que promover, por ejemplo, la exportación de vino a granel. Que ya se está empezando. Se está empezando. Sí. Ponele, ¿cómo se promocionó la exportación de vino a granel? ¿Cómo se impulsó la exportación de vino a granel en los últimos años? A partir primero de una mala cosecha en Europa, ¿sí? Entonces los europeos, que son los principales exportadores de vino a granel, terminaron produciendo poco y los rusos, por ejemplo, nos empezaron a comprar a nosotros, ¿sí? Ahora, tenés una oportunidad ¿dónde? Tenés una oportunidad de seguir manteniendo eso que ganaste en Rusia, tenés una oportunidad de entrar a China ahora, por ejemplo, aprovechando la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que Estados Unidos es un gran exportador de vinos, entonces tendrías que empezar a promover la exportación de vinos a China, o de vino a granel también, hay que ver si podés entrar con eso, o con vinos de alta calidad. Podés promocionar, por ejemplo, la ley de endulzantes naturales, que está frenada por el lobby azucarero. Entonces, en vez de endulzar las gaseosas, por ejemplo, con azúcar, podrías endulzarlas con mosto. Entonces, ese tipo de cosas, pero a nivel sectorial, necesitan de condiciones preestablecidas de estabilidad macro. O sea, primero tenés que estabilizar la macro. Cuando estabilizas la macro, esa es mi opinión, Macro, a su entender, ¿la decide la política o el mercado? Ay, bueno, esto parte. ¿Quién es el mercado? El mercado son 5 que se juntan, digamos, y definen en qué se invierte, en qué no se invierte, digamos, cuándo entran, cuándo salen. Digo, por ejemplo, Caputo, que era presidente del Banco Central de la República Argentina, que se fue con una causa ahora, ¿no? ¿Qué hacía? Cuando recibe el primer adelanto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, empieza a rifar, si querés, entre comillas, permítanme el término, parte de esas divisas en subastas que se hacían diariamente antes de cerrar la rueda cambiaria, 3 menos cuarto, 3 menos 10 de la tarde, de la cual participaban algunos pocos bancos de inversión, ni vos ni yo participábamos, y se vendían dólares a un valor menor que el valor al cual cerraba el tipo de cambio de ese día. Por eso tiene una causa judicial ahora, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Digo, pero el mercado son esas personas esos bancos que participaban de esas subastas. No participabas vos, no participaba ninguno de los que están acá, imagino, yo tampoco. Y al otro día el tipo de cambio abría a un valor superior al cual habían comprado esos bancos en esa subasta. Y se rifaban, digo, 300 millones de dólares por día, están los números, nosotros tenemos la presentación, te los muestro. Pero, digamos, ese es el mercado. ¿Y quién define eso? O sea, la política. Y bueno, o sea, si el Estado no puede hacer nada en contra de eso. ¿Qué mirada le queda sobre la acción que tuvo este gobierno en cuanto a las tarifas? Veníamos de un gobierno donde subsidiaba tarifas, pasar a un gobierno donde libera tarifas y dice que hay que readecuar el valor de las tarifas. Bueno, eso tiene un costo político muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, hay una realidad. O sea, Argentina, hay que decir, o sea, a nosotros nos faltan dólares, ¿sí? Estructuralmente no generamos los dólares necesarios para funcionar, si querés, ¿sí? Como aparato productivo
global, Argentina, digamos, necesita más dólares de los que genera, ¿sí? En el mediano y largo plazo. Importabas energía, necesitabas para importar esa energía, necesitabas dólares, ¿sí? La gestión anterior, la gestión de Cristina Fernández, dejó un margen de reservas internacionales exiguo, digamos, había problemas, estaba el cepo cambiario, digamos, y las divisas que necesitabas para funcionar, en parte iban a cubrir ese déficit energético, digamos, tenías que comprar energía afuera, y ese era un tema. Ahora, ¿cómo haces para salir de ahí? ¿No? ¿Cómo haces para salir de ahí? Yo creo que se podría haber tomado otro camino, digamos, porque quitar subsidios a los servicios públicos, digamos, que repercuten en un aumento de las tarifas energéticas, es la medida de mayor costo social que puedes tomar. Por ejemplo, podrías haber dejado de aumentar las naftas, que por ahí, no sé, el tipo que tiene un auto, digamos, tiene un poco más de soga, ¿entendés? De margen como para bancar el aumento, pero, digamos, la persona jubilado, digamos, que recibe un subsidio por la tarifa de gas, digamos, o sea, bueno, a ese, digamos, tendrías que haberlo bancado un poco más. Hay una realidad, ni este gobierno, por todo lo que te dije anteriormente, pero el anterior tampoco hicieron nada para quitar del medio a las empresas que manejan la distribución del gas y de la electricidad en Argentina, que son extranjeras y que recibían subsidios del Estado Nacional. O sea, la diferencia entre lo que te tenía que cobrar la empresa distribuidora y lo que vos pagabas, lo ponía el Estado, pero se lo ponía a un extranjero. Ahora, bueno, ahora menos, digamos, y antes, ¿sí? Y nadie hizo nada para eso. Ahora, en algún momento eso, digamos, es distorsivo, si querés. Es distorsivo. Si vos querés, podemos discutir a ver si teníamos que pagar más, teníamos que pagar menos. Era mi pregunta, era cuál era la opinión suya como economista. Pero claro, a mí lo que yo veo mal, lo que yo veo que hay que solucionar, es que, digamos, yo no puedo creer que los servicios públicos en Argentina, la distribución del gas y de la electricidad, estén en manos de empresas extranjeras. Otro